Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar. Hoy se suma a nuestra comunidad Carlos Magán, quien es socio de AFI, Analistas Financieros Internacionales y basado en Madrid. Bienvenido, Carlos, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros y bueno, gracias por contar conmigo y con AFI. Sí, no, teníamos ganas, ¿eh? O sea, teníamos ganas ya desde hace tiempo de traerte a bordo, pero bueno, entre las agendas y que el programa sigue su curso, hemos podido hacerlo hoy, así que te agradecemos mucho, Carlos, que te sumes hoy a nuestra comunidad. Gracias. Nos contabas, Carlos, para hacer tu presentación, que naciste en Madrid. Eso es. Tu mayor hito personal se lo atribuyes a tu familia. Sí, desde luego. Efectivamente. Luego nos hablabas de una fecha que tenga un significado importante para ti y justamente relacionado con tu hito personal, hablabas de las fechas de los nacimientos de tus hijos, de tus 3 hijos. Sí, pero yo creo que para cualquiera que sea padre, esas fechas son Totalmente. muy importantes, ¿no? Y obviamente pues te marcan. Sí. Yo lo leí. Hay veces que para bien, hay veces que para mal, pero te marcan tremendamente. Sin duda, totalmente. Aquí apuntaba yo fuera de micros los nombres de Sandra, Jorge y Sofía, que son tus 3 hijos. Aquí un saludo para todos ellos cuando escuchen la entrevista. Y bueno, y nos decías un hecho específico que represente un punto de inflexión en tu trayectoria profesional. Nos contabas unirte a AFI justamente, donde has encontrado todo lo que puede buscar un profesional en un proyecto, digamos, de largo plazo, ¿no? Entonces, eso es. Seguramente en la vida profesional, cuando pasas por varias etapas y cuando tienes la experiencia suficiente de haber conocido cómo funcionan determinadas entidades donde has trabajado, hay un punto donde dices, oye, este es el momento y este es el lugar, ¿no? Y una vez que encuentras ese lugar, pues efectivamente donde quieres estar es ahí. Qué suerte, ¿no? Porque no le pasa a todo el mundo. La verdad es que el día a día te va metiendo y tal, y tampoco te planteas muchas veces si los valores que compartes tú con la empresa son los mismos. Bueno, esto es como el amor, ¿no? Hay un momento en el que, oye, surge, te conoces y dices, oye, efectivamente, pues por fin lo he encontrado y efectivamente aquí es donde me apetece pasar el resto de mi vida profesional y desarrollar toda mi carrera y ayudar a que la empresa crezca. Me contenta mucho escucharlo, Carlos. O sea, que enhorabuena también. Gracias. Mira, la primera pregunta que te quería hacer es que, evidentemente, una cosa que siempre me ha llamado la atención de AFI es su amplia estructura de socios, ¿no? Y sus distintas ramas de acción, porque ahora nos cuentas, pero ustedes hacen formación, análisis, hay una fundación también. Sí. Este 2025 vas a celebrar tu 10º aniversario. Eso es. Dentro de la compañía. Y además también desde la que eres socio desde el 2022. Así que vamos a sacar partido de tu conocimiento. Carlos, ¿nos contarías cómo funciona esa estructura y cuáles dirías que es la ventaja competitiva de AFI? Un poco por conocer las tripas, ¿no? Desde luego. Compañía. Bueno, lo primero es que efectivamente describir AFI no es fácil, ¿no? Tú lo has dicho, nos dedicamos a muchas cosas y además muchas cosas diferentes. Fíjate, AFI llevamos ya 38 años. La fundación de AFI data de hace ya mucho tiempo y en toda esa vida pues se han ido desarrollando distintas líneas de actividad. Pero es verdad que esa diversificación que hoy tenemos pues ha sido en estos últimos 10, 15 años, porque a quien le cuentes que hace 15 años el 60-70% de la actividad de AFI dependía casi de algunas entidades financieras. Con la crisis que tuvimos en ese momento, cualquiera diría, oye, pues efectivamente esta empresa no lo ha debido pasar muy bien. Bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Ese mantra que tenemos en el mundo del asesoramiento, en el mundo de las inversiones, de la diversificación, a nosotros nos ha funcionado muy bien, ¿no? Y desde hace ya mucho tiempo nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos distintas líneas de actividad, pero que podíamos ampliarlas con las capacidades que teníamos y hoy ya somos un grupo, ya somos una entidad con casi 15 líneas de actividad muy diferentes, desde la consultoría tradicional, en banca, en seguros, pasando por la tecnología.
Fíjate, ahí somos uno de los grandes desconocidos desde el punto de vista del público minorista, pero en AFI somos uno de los grandes proveedores de herramientas, de software, de tecnología, nuestro área de soluciones digitales, adaptada a entidades financieras, ¿no? Y sobre todo adaptadas al mundo del asesoramiento, de la inversión. No nos conocen porque siempre actuamos en marca blanca, pero cuando uno entra en muchos comparadores de fondos, de planes de pensiones, simuladores, etcétera, bueno, pues toda esa tecnología es nuestra, ¿no? Con lo cual la tecnología también es muy importante en el desarrollo de nuestro negocio. Pero no solo eso, también tú lo has comentado, la escuela, ¿no? Que para nosotros es fundamental, la AFI Global Education, donde eso, y luego comentaremos, pues impregna unos valores, impregna una forma de trabajar, impregna un conocimiento pues que yo creo que es claramente diferencial. E incluso aterrizándolo en lo que hoy conocemos como los mercados de capitales, ¿no? Pasando de la consultoría tradicional, como te decía, pues a un área de corporate, donde ya hacemos determinadas transacciones, tanto de deuda como de capital, hasta, bueno, pues donde yo desarrollo mi actividad profesional, que es el área de asesoramiento a inversiones, ¿no? Donde ahí efectivamente pues prestamos apoyo a grandes clientes institucionales en los procesos de toma de decisión de sus inversiones, ¿no? Con lo cual, fíjate todo lo que te he nombrado, actividades tan diferentes, que yo creo que eso es una de las principales señas de identidad de AFI, ¿no? Y diferencial. Tenemos otras y que yo creo que van muy ligadas con esa, ¿no? Como te decía, la parte de la escuela, la parte de tener pues esa AFI Global Education, donde todos los que trabajamos en AFI también actuamos como profesores, también impregna un rigor técnico que yo creo que es una seña diferencial nuestra, ¿no? Cuando uno piensa en AFI, bueno, pues seguramente no pensará en una empresa de grandísimo tamaño, en una empresa multinacional, pero sí en una empresa que es capaz de prestar un servicio con un rigor, con una capacidad intelectual, pues yo creo que por encima de la media, ¿no? Y ese sistema que tú también comentabas de partnership, yo creo que es algo también diferencial nuestro. Fíjate, a diferencia de estas grandes entidades, ¿no? que tienen socios de distintas áreas y donde en muchas ocasiones se pueden dar roces entre ellos. Aquí, bueno, pues siempre desde jóvenes hemos visto como nuestros mayores lo que nos explicaban es que la bondad de todo esto es, bueno, pues remar todos en el mismo sentido, ¿no? Y más allá de nuestra línea de responsabilidad, de nuestra línea de actuación, pensar en el global de la compañía, en AFI. Yo creo que ahí ya hemos llegado también a un punto y siempre hemos mantenido esa colaboración, esa transversalidad y ese, bueno, pues luchar por el bien común de todos los socios, que además todos los socios somos profesionales, es decir, todos estamos implicados en el día a día de AFI, que efectivamente pues este proyecto vaya más. Sí. Bueno, el reconocimiento de la industria la tienen, ya sea por esa parte de consultoría más institucional o por la parte de asesoramiento financiero, construcción de carteras, análisis y además por la parte de formación. Yo he estudiado en AFI, o sea, que muchos amigos... No sabía, no me lo has contado. Yo hice la primera etapa del CAIA, la hice. Lo que pasa es que luego la segunda no me la saqué, pero ahí la hice en AFI y muchos amigos conocidos de la industria han pasado por AFI, o sea que yo creo que ese reconocimiento lo tienen ya Sí, yo ganado. diría que el 80, el 90% de las personas que trabajan hoy por hoy en el sector financiero, de una forma u otra han pasado por nuestra escuela, ¿no? En cursos, bien sean posgrados, en cursos ejecutivos o en pequeñas píldoras que lanzamos. Y efectivamente, ¿no? Cuando vas a una reunión y te sientas con alguien y comenta esto, pues ahí se crea un nexo, ¿no? Que para nosotros es fundamental, ¿no? Ese valor añadido que nos aporta la escuela en luego nuestra relación laboral es potente, claramente seguro. diferencial, sí. Oye, Carlos, y también vas a cumplir tu 10º aniversario como profesor. Sí. Eso es un hito que seguramente te ha permitido estar a la vanguardia de transformaciones en nuestra industria, que hemos sufrido muchas. Y en línea con esto quería preguntarte, ¿cómo has visto evolucionar la gestión de carteras durante esta última década? Y al alumnado también. ¿Te demanda temas o modalidades de aprendizaje diferentes en este sentido? ¿Cómo ves eso? Fíjate, yo creo que la evolución ha sido tremenda, ¿no? Y muy en línea con lo que ha evolucionado el propio sector financiero, ¿no? Y los propios mercados y activos financieros. Es verdad que además cuando te dedicas a la actividad académica, a la actividad pedagógica, y cuando además desarrollas una actividad profesional, claro, tienes lo mejor de los dos mundos, ¿no? Sí. Nosotros como profesores de AFI Escuela siempre les decimos a los alumnos que, oye, lo que te estoy contando esta tarde es lo que he hecho esta mañana, ¿no? Este put spread o esta inversión en determinado bono, en determinada acción, fíjate, es que justo lo he hecho hace 2 horas con un cliente institucional, con lo cual, bueno, pues eso te da una practicidad que yo creo es muy bien valorada por los alumnos.
Y también como profesional, ese ADN, ese gen académico que tenemos, claro, yo creo que te permite también explicar las cosas de otra forma, ¿no? Con mayor pedagogía, con mayor claridad. Con lo cual, bueno, pues efectivamente, yo creo que ahí ese ámbito en el que nosotros juntamos lo profesional y lo académico, creo que aporta muchísimo. ¿Y cómo ha cambiado, no? Eso que enseñamos en la escuela, respondiendo a tu pregunta, pues fíjate, yo creo que hemos ido evolucionando con la propia evolución, como te decía, de los mercados financieros en varios ámbitos. Primero, en cómo abordamos la inversión desde un punto de vista incluso geográfico, ¿no? Uh-huh. Hace 10, 15, 20 años te diría que en España especialmente la inversión era muy local. Aquí hablábamos mucho de España, hablábamos mucho de Europa, pero no hablábamos de mucho más allá, ¿no? Estados Unidos, pero los países emergentes. Claro, el mundo ha evolucionado y ha evolucionado mucho, la globalización, ¿no? Que ahora está tan en entredicho, pues eso ha cambiado mucho los parámetros de funcionamiento de la economía. Y hoy tenemos una economía y unos mercados financieros, por lo tanto, claramente diferentes a los que teníamos hace unos años. Unos mercados y una economía en la que pesa muchísimo Estados Unidos, por ejemplo. Y fíjate, muchísimo más incluso de lo que pesa su economía, ¿no? La economía estadounidense, desde un punto de vista de PIB, pesa cerca de un 30%, pero los mercados financieros de Estados Unidos, la capitalización de estos mercados, pues pesan cerca de un 60 o 70%, claro, en función de los índices que seleccionemos. Con lo cual yo te diría que el primer cambio ha sido ese, la visión global que tenemos que tener, que obviamente nos complica o hace mucho más complejo el análisis y las decisiones de inversión, porque ahora ya no solo tenemos que estar atentos del BCE o del crecimiento en Alemania y Francia, sino que tenemos que estar atentos en Estados Unidos, tenemos que estar atentos en Asia, tenemos que estar atentos en Latinoamérica, ¿no? Sí. Y todo eso hace pues que efectivamente tengamos que conocer mucho más el entorno en el que estamos y tengamos también que saber cómo materializar eso en inversiones concretas. Con lo cual yo te diría que la geografía o el ámbito de actuación de las inversiones que realizamos es algo que ha cambiado mucho y que hay que explicárselo a los alumnos. Yo creo que otra de las cosas que han cambiado es cómo evolucionan los mercados financieros, ¿no? Y esto lo hilo con la tecnología y con cómo fluye la información. Hace 15, 20 años, ¿no? Cuando Internet no estaba en este grado de desarrollo, claro, desde que teníamos un acontecimiento económico financiero hasta que se conocía y hasta que había distintas opiniones respecto del mismo y luego la gente materializaba inversiones en un sentido o en otro, podían pasar días, incluso semanas. Claro. Claro, la velocidad de esa información ha cambiado por completo, ¿no? En minutos, ¿no? Tenemos la noticia, tenemos opiniones y tenemos la reacción del mercado, con lo cual, bueno, pues eso también te genera una gestión de la volatilidad, una gestión del riesgo, un cambio en los procesos de decisiones de inversión que tienen que ser mucho más dinámicos y esto también se lo tenemos que explicar. Y por último, y fíjate que voy a hablar creo que mucho en esta entrevista de tecnología, ¿no? Pues efectivamente esa disrupción tecnológica que al final está cambiando la economía real, que está cambiando los mercados financieros y que obviamente está incidiendo cada vez más en las inversiones. Bueno, pues ahí nos tenemos que adaptar, ¿no? Y seguramente unos legos tecnológicos como podíamos ser hace unos años, pues nos ha obligado a analizar mucho más cuáles son estas nuevas tecnologías, su implicación en la economía real y por lo tanto cómo puede acabar esto desde un punto de vista de valoración de los mercados financieros. Sí, muy completo, muy completo. Es verdad. Acá el tablero en donde se enseña hoy es completamente diferente, ¿no? Y no solamente para quien enseña, sino para quien espera, claro, para quien recibe el conocimiento, ¿no? Tienes otras expectativas, otras formas de aprender, otros mecanismos. Es en constante evolución. Si te hago esta pregunta, seguramente en 10 años estaremos hablando de otras revoluciones, otras evoluciones. Seguramente. Algo que, como te decía, es más complejo, pero también mucho más divertido, ¿no? O sea, yo muchas veces cuando estamos en clase digo, joder, esto seguramente será mucho más divertido que hace 20 o 25 años cuando explicábamos la teoría de los mercados de capitales y Markovich y demás. Yo creo que, bueno, esto enriquece absolutamente a todos, ¿no? Totalmente. Oye, Carlos, y estás en contacto con clientes institucionales, lo decías antes también por la parte de consultoría principalmente, y el contexto parece, bueno, seguir arrojando incertidumbre para tomar decisiones claras de inversión. Nos dabas alguna pincelada al principio. Sí. Al menos durante este primer trimestre del año en donde tenemos algunos nubarrones que superar todavía. Pero ¿cuál es el factor que ahora mismo preocupa principalmente a tus clientes? ¿Hay algo en particular? Pues fíjate, sí, yo te diría que de las variables que venimos analizando, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, desde el punto de vista más económico, crecimiento, inflación y política monetaria, actuaciones de los bancos centrales, yo creo que ahora precisamente lo que nos preocupa es esa inflación, ¿no? Es si realmente vamos a conseguir
pues esa última milla, ¿no? Hasta el 2% del objetivo de los bancos centrales, tanto en Europa como en Estados Unidos, porque efectivamente es uno de los factores de riesgo, ¿no? Lo que estamos viendo es que esa inflación es mucho más pegajosa de lo que pensábamos, que efectivamente el proceso que hemos llevado hasta ahora ha sido un proceso positivo, porque hemos tenido un periodo de desinflación, claro, hemos pasado inflaciones del 10, 12%, inflaciones del 3 o 4%, pero todavía nos queda un camino. Y yo sí estoy percibiendo, bueno, pues que hay cierta complacencia en cuanto a que este año conseguiremos llegar a ese objetivo del 2%, y hay clientes preocupados. Y seguramente hay clientes preocupados porque todavía tenemos muy fresco 2022, ¿no? Sí. Que tú lo habrás sufrido como yo, seguro. Donde fue un periodo muy complejo, tanto desde el punto de vista de gestión de inversiones como desde el punto de vista de explicación a los clientes. Sí. Porque la clave de 2022 es que, antes comentábamos, ¿no? El efecto de diversificación. La diversificación no funcionó, cayó absolutamente todo. Cayó la renta fija, cayó la renta variable. Entonces yo creo que psicológicamente, esto del behavioral, ¿no? de los clientes, muchos de ellos están pensando, oye, ¿y si no funciona el control de la inflación? ¿Y si efectivamente la inflación no solo no cae, sino en algún momento repunta y los bancos centrales tienen que parar en su objetivo de ajustar los tipos de interés a la baja, y eso produce, bueno, pues un roce con el crédito, produce un roce con las bolsas, y efectivamente yo creo que ese sería un movimiento que es un riesgo de cola, puede ser hoy por hoy, pero que los clientes, y sobre todo los clientes que tienen mucha renta fija, porque en España sobre todo el cliente institucional es un cliente que invierte mayoritariamente en renta fija, yo creo que ahora es uno de los focos, no sé si diré de preocupación, pero sí de ocupación. Quieren ver que efectivamente la inflación está finalmente controlada y que eso no va a generar ningún riesgo sobre los bonos, ¿no? Sobre las posiciones de renta fija que mantienen. Eso por el lado de la renta fija, y yo te diría, y volviendo a hablar de tecnología, por el lado de la renta variable, y fíjate en estos días, ¿no? Que estamos teniendo noticias en este sentido, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo creo que, sobre todo desde un punto de vista de incertidumbre en qué significa esto realmente en cuanto a la valoración de una empresa, en cuanto a las inversiones que está haciendo, qué significa desde un punto de vista de economía real y del retorno que nos va a dar eso. Yo creo que hay gran incertidumbre, ¿no? Por parte de los clientes, que oyen muchas noticias de tecnología, de inteligencia artificial, pero que seguramente no saben valorar, bueno, pues si esto es algo que realmente va a aportar valor a sus inversiones o es una burbuja, ¿no? Como la que ya vivimos hace unos cuantos años. Entonces, yo te diría que esos son los dos grandes focos de riesgo, focos de preocupación que tienen ahora los clientes, y que, bueno, que yo espero que queden eso, ¿no? Y que efectivamente no se materialicen estos riesgos, y que, bueno, pues en este 2025 tengamos un año tan bueno como tuvimos en 2024 o en 2023. Y tocamos madera aquí. Sí, efectivamente, lo esperamos. Oye, y estamos en un momento totalmente transformador para la industria. Algo comentabas antes también relacionado con la inteligencia artificial. Ya es habitual hablar de criptos, ¿no? Monedas digitales, tecnología blockchain, de fintechs, de inteligencia artificial. De nuevo, esto yo creo que está integrado en nuestro día a día, y la digitalización completa de procesos. Evidentemente metemos temas de sostenibilidad, todo el tema de ESG. ¿Tu trabajo como asesor y como profesor está cobrando complejidad o se está volviendo más eficiente? ¿Cómo haces para mantenerte actualizado? Si tienes un poco alguna receta que nos puedas dar en ese sentido. Nosotros la receta es que la tenemos muy fácil, ¿no? Que vuelvo a repetir, es nuestra escuela, SAFI Global Education. Claro, eso nos obliga, absolutamente, más que me apoyo, me obliga a mantenerme en la brecha, ¿no? de conocimiento, en esa frontera de conocimiento, porque es lo que nos exigen nuestros alumnos. Fíjate, los alumnos van más rápido que los clientes, ¿no? Los alumnos están mucho más ávidos por entender cómo funciona esta nueva economía, estos nuevos mercados financieros, las nuevas formas de gestionar, que muchas veces los clientes, con lo cual nos tenemos que ser tenemos que ser muy rápidos en entender qué está cambiando en el mundo, en entender cómo podemos aplicar eso a la gestión de carteras, primero para explicarlo a los alumnos y luego para materializarlo con nuestros clientes. Claro. Y esta es una de las también, yo diría, señas de identidad que tenemos en AFI y que nos ha ayudado a evolucionar, ¿no? En lo que respecta al asesoramiento en materia de inversión. Fíjate, yo te diría que de las 4 o 5 líneas de actividad que hemos desarrollado en los últimos 10-15 años, casi todas han empezado en la escuela. Te estoy hablando de temas como la inversión en bonos subordinados. Bueno, pues después de la crisis financiera,
los primeros que nos empezaron a preguntar por, oye, ¿qué es esto de la subordinación? ¿Qué es un coco? ¿Cómo funciona? Etcétera, fueron nuestros alumnos. Nos obligó a ponernos en ello y al final, después de adquirir ese conocimiento, pues es cuando lo trasladamos a las carteras. Pero no solo eso, megatendencias. Nosotros somos una de las entidades, yo creo en España, más reconocidas en asesoramiento en megatendencias. Fue exactamente igual. Veíamos que efectivamente los alumnos nos preguntaban por una forma diferente de invertir más allá de la gran capitalización, ¿no? Que hoy copa pues casi todas las inversiones de los clientes índices, a través de los principales índices, exactamente. Bueno, pues a través del estudio, de contarlo en la escuela, nos dimos cuenta de que efectivamente eso tenía todo el sentido del mundo para las carteras de nuestros clientes y lo aplicamos. Sostenibilidad, estoy acordándome de algunos, ¿no? Con la sostenibilidad empezamos exactamente igual y además con ayuda, ¿no? Incluso de algunas gestoras internacionales y que estaban mucho más avanzadas, empezamos a darnos cuenta de que efectivamente había mucha demanda de formación en ámbitos de sostenibilidad, que era un tema bastante complejo, porque no es nada sencillo, y después de estudiarlo, te diría casi desde 2014-2015 e incluso lanzar programas, pues ahí ya acabamos aplicándolo a las carteras de nuestros clientes. Y justo ahora mismo estamos en ese proceso con todo lo que son los activos digitales, tú lo has comentado, ¿no? Cada uno tiene su opinión de si esto de los activos digitales, las criptos y demás, tiene que ser un activo o no de inversión. Nosotros estamos absolutamente convencidos, no sabemos cuándo, pero tenemos un convencimiento absoluto en el que este va a ser un asset class más, ¿no? de inversión, con unos rasgos característicos seguramente diferenciales, para un cierto tipo de inversor, por riesgo, por volatilidad, pero que efectivamente eso ya está aquí, ¿no? El mundo está cambiando, inevitable. Los activos digitales empiezan a ser ya parte de lo que analizamos desde un punto de vista de inversión, pero no solo eso, ¿no? Al final aquí pues se liga con tecnología, ¿no? El blockchain, con la tokenización, vamos a hablar oír mucho de tokenización, de finanzas descentralizadas. Bueno, pues justo te diría que nos pillas en ese momento del proceso, ¿no? Fíjate, hace una semana, 2 semanas, hemos lanzado un programa de experto en activos digitales y seguramente, pues si tenemos esta misma conversación dentro de un año, te diré, oye, Francisco, pues fíjate, ya hemos pasado de esa parte de formación a la parte de asesoramiento, porque estamos convencidos de que tarde o temprano nuestros clientes también nos lo pedirán o seremos nosotros mismos los que entenderemos que es algo positivo para sus carteras. Con lo cual esa evolución, formación, cartera es algo pues que nos ha que hemos desarrollado en estos últimos años. Y muy diferencial, complementario, o sea, seguramente que es una fuente de información además muy pragmática, porque viene de las personas que son los futuros vamos a decir profesionales de una industria, porque se están formando justamente para ello, ¿no? Eso es. Buenísimo, Carlos. Oye, gracias por tus reflexiones. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Encantado. Entramos en nuestra sección de formación, que te encaja perfectamente a ti, Carlos, por tu trayectoria. Y para que nos dejes tu contribución, en nuestra sección de Un Faro sobre el Mar, te hemos pedido que nos expliques de forma clara y sencilla qué entendemos por el spread de crédito. Fenomenal, pues lo primero que tenemos que entender es que esto está vinculado a la renta fija, ¿no? Y que es fundamental además que hablemos y que ampliemos conocimiento en lo que es la renta fija. Un 80%, un 70% de las carteras de los clientes en España están compuestas por bonos, están compuestas por renta fija. Y yo diría que seguramente es uno de los activos sobre los que más desconocimiento tenemos, ¿no? Todo el mundo hablamos de renta variable y parece además que sabemos de renta variable, pero fíjate, casi nadie habla de renta fija porque efectivamente la renta fija pues tiene un funcionamiento algo más complejo, seguramente no tan intuitivo como la renta variable. Y conocer lo que es un diferencial de crédito, un spread de crédito es fundamental, porque muchas veces cuando hablas de bonos con la gente, lo que te dicen es este mantra de, bueno, sí, a mí me enseñaron en la universidad esto de que cuando los tipos de interés suben, el precio baja, y cuando los tipos bajan, el precio sube, que es lo que es el riesgo de mercado, ¿no? El riesgo de tipos de interés de la renta fija. Pero es muy importante que conozcamos que también existe un riesgo adicional. Los motores de rentabilidad y de riesgo de la renta fija son dos.
Por un lado, los tipos de interés. Obviamente, la evolución de los tipos de interés condiciona cómo se va a comportar mi bono desde un punto de vista positivo o negativo, pero también los diferenciales de crédito. Esta prima de riesgo que pagan las empresas en función de su solvencia. De tal punto que lo primero que tenemos que saber es a qué está vinculada esta prima de riesgo. Y precisamente lo que está vinculada es a la solvencia de una compañía. Cuando hablamos de un bono, no hablamos más que de un préstamo. Cuando hablamos que compramos un bono, una letra del Tesoro, un bono de Telefónica, lo que estamos haciendo es financiar, es dar un préstamo a ese Estado, a esa empresa. Con lo cual, lo que tenemos que analizar es el riesgo de crédito, es si este Estado o esta empresa me va a devolver en las condiciones que yo le di ese préstamo. Pues bien, esa es la prima de riesgo, ese es el diferencial de crédito. Obviamente, si yo voy a financiar al Estado, seguramente el tipo de interés que yo exigiré al Estado será algo menor que el tipo de interés que yo exigiré si voy a financiar a Telefónica, aunque Telefónica es una compañía de reconocida solvencia, obviamente no tiene detrás el apoyo del Estado. Bueno, pues esto es lo que tenemos que entender como diferencial de crédito. El diferencial de crédito además es vivo, va evolucionando en función de la propia evolución de la solvencia de la compañía o en función de la evolución de aspectos económicos, ¿no? Si tenemos mayores tipos de interés, mayores problemas para financiarnos o el crecimiento va peor, pues obviamente los diferenciales de crédito de las empresas subirán y eso supondrá caídas para mi inversión, de tal forma que uno, ya conocemos lo que es el diferencial de crédito, dos, sabemos que es un elemento que está vivo durante la vida de ese préstamo, durante la vida de ese bono y que obviamente hay que gestionar, ¿no? Y que esto en los mercados pues se puede gestionar a través de elegir compañías que tengan un mayor diferencial de crédito o un menor diferencial de crédito. Obviamente, como en la vida y como en todas las inversiones, a más riesgo, más expectativa de rentabilidad. Obviamente, una empresa que tenga un mayor diferencial de crédito tendrá una mayor expectativa de rentabilidad, pero también tendremos que tener mucho cuidado con los riesgos. Esto lo podemos comprobar desde un punto de vista del cliente minorista en la calificación que le dan estas agencias de rating, ¿no? Una forma muy rápida y muy sencilla de aproximarse a si una empresa es más o menos solvente, si le tengo que exigir más o menos diferencial de crédito, es acudir a esas agencias, a los rating que ponen, esto seguramente lo habremos visto, ¿no? Con las triples A, los triples B, los C y los D, donde ahí, bueno, pues de forma muy simple puedo ver si una empresa tiene una elevada calificación crediticia, lo que conocemos en el mercado como investment grade, o un grado especulativo, baja calidad crediticia como high yield, ¿no? Con lo cual esa sería la primera aproximación que tendríamos para comprobar si yo debo demandar un diferencial de crédito alto o bajo. Y a partir de ahí, efectivamente, la gestión, además de la gestión de la duración, de si tengo una expectativa de subida o bajada de tipos de interés, es muy importante que también tenga una expectativa sobre la buena o mala evolución de los emisores de los bonos que estoy comprando. Y eso nos ayudará, efectivamente, pues a controlar esos dos riesgos que tenemos cuando gestionamos renta fija, el riesgo de duración y el riesgo de crédito. Bueno, yo he apuntado mucho en mis hojas aquí porque a pesar de que uno tiene muchos años en mercado, esta sección siempre nos hace aprender un montón, Carlos. Así que gracias por tu contenido. Estamos entrando en una sección que para mí es muy interesante porque nos has hecho un poco un repaso de tu trayectoria profesional, ¿no? Y un poco todo digamos, ese arraigo que tienes a día de hoy en AFI y esa proyección a futuro que te ve allí en la compañía durante mucho tiempo y justamente hemos hablado también de necesidades de clientes institucionales y hemos hablado de cómo se está transformando la industria y cuáles son los requerimientos que quien se está formando pone sobre la mesa. Pero ahora vamos a conversar sobre algunos temas más personales y humanos para humanizar la figura del asesor, que es un poco el objetivo que buscamos, ¿no? Aquí seguro que no me voy a encontrar tan cómodo, ¿eh? ya, efectivamente. Pero seguro que te las sabes todas. Bueno, seguro que te las sabes. No, te quería preguntar, Carlos, un valor que quisieras, antes hablábamos de tus hijos, que quisieras que tus hijos lleven grabado a fuego. Bueno, yo eso repito mucho, ¿no? Que es la empatía. Para mí es fundamental, bueno, pues que seamos conscientes y cada vez, bueno, pues seamos mucho más empáticos en el sentido de ponernos en la situación de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que en general, fíjate, ya hablando incluso a nivel de sociedad,
muchas cosas cambiarían si fuéramos capaces de ponernos más en esa posición, ¿no? De entender mejor a la persona que tenemos enfrente, ya sea un amigo, ya sea un rival, ya sea un amor, ya sea la persona que tengamos ahí. Y efectivamente, yo creo que eso es complicado, ¿no? Muchas veces, y en la evolución de esta sociedad, nos estamos volviendo extremadamente egoístas, ¿no? Pensando demasiado en nosotros y nos olvidamos de pensar en el prójimo. Y ojalá, ¿no? Que consiga que efectivamente ese sea uno de los valores que marquen la evolución de mis hijos en este caso, y que se den cuenta de que es muy importante, ¿no? Entender bien y ponerse en la piel de la persona con la que estás hablando o con la que quieres llegar a una negociación o a cualquier tipo de entendimiento. Sí, no es fácil elegir un valor, pero este es buenísimo, ¿no? Hay un montón que seguramente pondríamos en la lista. Sí. Oye, Carlos, ¿y una característica de tu personalidad que no se ve a primera vista? Yo soy muy introvertido, tremendamente introvertido. Efectivamente, fruto del trabajo que realizamos, fruto de mi desarrollo profesional, pues tenía que dejar eso de lado, ¿no? Y en el ámbito, como te digo, profesional, yo creo que incluso me he transformado en todo lo contrario, ¿no? Sí. Pero bueno, es en ese ámbito más personal donde yo me encuentro bien, pasando por debajo del radar, como yo digo. A mí me gusta pasar desapercibido, no hacer ruido. Y efectivamente, quien vea mis dos facetas, pues le puede sorprender un poco, ¿no? Porque en el ámbito profesional soy totalmente distinto, pero bueno, sí es verdad que es algo pues que seguramente me acompañará en el plano personal para siempre. No, tiene mucho mérito, ¿no? Tiene mucho mérito hacer el camino de la introversión a la extroversión y al contrario eso también, ¿no? De darse cuenta. Que muchas veces es necesario, ¿eh? Justo, te digo, efectivamente. Y te ayuda incluso a desconectar pues de este ruido, ¿no? Y de este día a día que tenemos tan frenético. Sí, efectivamente. ¿Y qué te hubiese gustado saber con 20 años? Fíjate, yo siempre digo que con 20 años me gustaría saber lo que voy a saber con 80, no ni con los años que tengo ahora, porque yo soy una persona que valora mucho el talento senior, ¿no? De hecho, en AFI es algo que valoramos muchísimo y que además nos da mucha pena cuando vemos también que la evolución profesional de muchas de estas personas pues se corta en un determinado punto. Bueno, yo creo que nunca se deja de aprender, ¿no? Y que en la medida que vas cumpliendo años, la aportación de valor es mucho mayor, ¿no? En la medida que tienes más conocimientos. Y por eso la respuesta fácil hubiera sido lo que sé hoy, ¿no? Yo creo que tenemos que ser conscientes de que todavía hay camino, todavía tenemos la necesidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndonos a nosotros, conociéndonos a el entorno, y yo creo que eso nos va a ayudar y te ayuda también pues a estar mucho más atento y a evolucionar o a tener una curva de aprendizaje mucho mayor, ¿no? Con lo cual, pues sí, con 20 años lo que me gustaría saber es que todavía me va a quedar muchísimos años por aprender. Queda mucho recorrido. Sí. Un activo que no puede faltar en las carteras de los inversores y ¿por qué le das esa importancia? Pues fíjate, yo diría, por elegir uno, la deuda pública americana en dólares, que es un activo que tenemos estructuralmente, por ejemplo, nosotros en cartera, independientemente de nuestra convicción sobre el entorno, independientemente de nuestra visión de mercado o de la situación coyuntural que haya en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, antes lo hemos comentado, ¿no? Porque Estados Unidos está liderando el crecimiento económico en todos los ámbitos, ¿no? Y especialmente, como comentábamos, en esa parte de intangibles, de tecnología, que lo está cambiando todo. Y segundo, porque además de aprovechar eso, y si Estados Unidos crece, pues yo tendré un bono que me da una buena rentabilidad con mucha seguridad, es un activo que cuando las cosas se ponen feas te va a servir de cobertura. Y además el doble juego, tanto el bono como la propia divisa, el dólar. Con lo cual, estructuralmente, nosotros siempre recomendaríamos efectivamente tener una posición en bono americano en dólar, porque si las cosas van bien voy a tener ahí una buena TIR diferencial frente a la que tengo, por ejemplo, en Europa, pero además que va a ser una buena cobertura si se materializa algún riesgo de cola. Interesante. ¿Y qué libro sobre inversiones? Te vamos a pedir dos. Uno sobre inversiones y otro que no tenga nada que ver con finanzas nos recomendarías. Pues mira, la primera parte que tenga que ver con finanzas me la has puesto fácil, ¿no? Y ahí permíteme que barra para casa. Adelante. Y es El ahorrador inteligente. Es un libro de nuestro querido presidente y fundador ya fallecido, Emilio Ontiveros,
y mi socio en la gestora en AFI, David Cano, que yo diría que son dos de los mayores talentos que hemos tenido y que tenemos en España desde un plano económico y financiero. Y porque es un libro muy sencillo de leer. Es un libro, como te decía antes, en AFI aspiramos a convertir lo difícil, lo técnico, en algo sencillo, que todo el mundo entienda. Y justo la aspiración de ese libro y el objetivo que consiguió es explicar todos estos conceptos económicos, financieros, de forma muy sencilla para aquel que sea lego en la materia, pero quiera tener un grado de conocimiento de un determinado nivel, pero sin llegar a ser un profesional, pues darle las píldoras, darle los tips necesarios para que efectivamente se pueda enfrentar a los mercados financieros a inversiones de forma sencilla. Ese por la parte financiera. Y sí destacaría otro libro en el ámbito más, fíjate, incluso personal, que es El mundo amarillo, de Albert Espinosa. No sé si conoces al autor. Esta es una persona que ha pasado pues por una trauma de cáncer infantil muy complejo. Y fíjate, cuando lo leí a mí me ayudó mucho. Te hablaba antes de empatía, te hablaba antes de ver la vida de otra forma, bajar un poco revoluciones. Y efectivamente es un libro que te demuestra a través de una desgracia ajena cómo se puede ser muy optimista con el mundo, ¿no? Y es que esta persona, si algo destaca en este libro, es que por muy mal que te trate la vida, tienes que seguir viviendo y tienes que seguir disfrutando de la vida, tienes que seguir deflactando determinados problemas o relativizándolo, y sobre todo tienes que buscar gente que te aporte cosas positivas, ¿no? Los amarillos que llama en el libro. Okay. Entonces no lo catalogaría ni como un libro, ni mucho menos, como un libro de autoayuda, pero sí que es un libro, insisto, que en lo frenético de nuestro día a día te ayuda a decir, oye, efectivamente, hay cosas mucho más importantes, está la salud, está la familia y está vivir, ¿no? En definitiva, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que nos estamos perdiendo. Sí, sin duda, sin duda. Este tipo de reflexiones siempre es bueno hacerlas y hacerlas a tiempo. Sí, es todavía más. Eso, efectivamente. Sí. Bueno, apuntado, muy bien. El mundo amarillo. Un objetivo profesional y otro espiritual para el 25 que te hayas propuesto. Pues fíjate, profesional te le decía al inicio de la entrevista. Cuando encuentras tu sitio lo que quieres es desarrollarte ahí. Claro. Y efectivamente, como socio de AFI, pues me encuentro en un proyecto en el que creo, en el que confío y sobre todo en el que efectivamente veo un futuro pues con muchas oportunidades, ¿no? En una empresa que está creciendo, en una empresa muy joven, tenemos casi el 30 al 40% de la plantilla con edades inferiores a 35 o 30 años, es una juventud insultante. Entonces, ver cómo tenemos la capacidad, primero, de dar trabajo, de generar empleo y de esa gente joven, pues ayudarla a desarrollarse profesionalmente y que ellos contribuyan al desarrollo de la compañía, pues seguramente a medio o largo plazo, profesionalmente ese es mi objetivo, ¿no? Ayudar en lo que pueda a que AFI siga creciendo y siga siendo un referente como ha sido hasta ahora. Y en el plano personal y también, yo creo en relación con lo que comentábamos antes, esa conciliación, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que avanzar en general, y yo en particular para mí es un reto en, pues organizarte de otra forma, optimizar tu tiempo. Y hablábamos antes de familia, pues dedicarlo a esas cosas que son tan importantes y que pasan tan rápido como es la familia, tus hijos, y que les tienes que dedicar el tiempo necesario y sobre todo no arrepentirte el día de mañana. Sí, nos devora el tiempo. Absolutamente. Por eso hay que ir un pasito por delante, hacer las reflexiones a tiempo. Eso es. Muy bien. Oye, ¿y cuál es esa pasión que no todo el mundo conoce? Pues fíjate, una muy sencilla, que es viajar. Sí, como te decía antes, claro, somos papás de familia numerosa, de 3 niños, que además nos vienen muy seguidos, y te diría que durante los últimos 10 años hemos podido viajar poco, porque la logística con niños tan pequeños pues es compleja, y siempre nos ha encantado viajar. Y pues ahora justo lo estamos retomando en los últimos 2-3 años, en la medida que ya son un poco mayores, pues hemos conseguido ya empezar ese inicio de descubrir nuevos países, nuevos destinos. Y fíjate, una de las cosas que nos ha encantado es que hemos visto que a ellos también les gusta y que les apasiona conocer nuevas culturas, hacer viajes. Y te diría que para mí, y hablando también de conciliación, ese es el momento mágico, ¿no? Claro. Donde digo, mira, estamos los 5, estamos día, noche, hablamos, con lo cual, pues efectivamente, ojalá que todavía queden muchos viajes por delante. Qué emocionante. Yo lo tomo como ejemplo porque yo tengo 2 niñas de 6 y de 8. Entonces estamos allí en una etapa, parecida con el pequeño, ¿no? Efectivamente. Carlos, la última, ¿dónde construirías una casa sobre el mar?
Pues fíjate, en un sitio también muy tradicional, Oliva. Esto es un pueblecito, ¿lo conoces? Sí, muy bien, muy bien. Lindando entre Valencia y Vamos allí todos los años, ¿Ah, sí? a Denia y Oliva. Ah, sí, perfecto. Sí. Pues bueno, yo me crié, mi infancia la he pasado allí en verano, quiero decir. Nosotros... toda la familia pasábamos un mes entero cuando nadie conocía Oliva, porque este es un destino que ahora se conoce algo más, donde hay unas playas maravillosas. Yo lo recomendaría, de las mejores de España, una de las mejores arenas y sobre todo tranquilidad, ¿no? Es una playa donde, oye, pues estar con la familia, disfrutar. Con lo cual, fíjate, sin grandes aspiraciones sería eso, recordando esos buenos tiempos que pasé yo y queriendo replicarlo con mis niños y con mi mujer. Fantástico, fantástico. Pues apunta a Oliva también. Bueno, Carlos, te decía al principio, ha sido realmente un placer porque, fíjate, nos conocíamos poco. Sí. Habíamos hablado, no nos habíamos visto en persona, habíamos hablado por teléfono y por email. Y no sé, siempre es la primera vez que lo digo, ni es la primera vez que me pasa, pero estas cosas son muy emocionantes porque siento ahora que te conozco desde hace años. Y es justamente el efecto que queremos provocar en esta comunidad, ¿no? Que seamos un punto de encuentro en donde todos estemos cómodos, en donde sigamos creciendo, nos desarrollemos, nos formemos, vivamos experiencias y nada, te agradezco muchísimo eso, que hayas compartido todo esto con nosotros y que formes parte ya activa de Una Casa sobre el Mar. Pues muchas gracias, Francisco, enhorabuena por la iniciativa, lo primero, y muchas gracias por contar conmigo y encantado. Aquí me tenéis para lo que necesitéis. Gracias, te lo agradezco. Bueno, y recordamos que desde septiembre del año pasado contamos con nuevos partners estratégicos, nuevos compañeros de viaje. Ellos son Jupiter Asset Management, Pictet Asset Management y Allianz Global Investors, que se han unido a Lombia Capital como partners estratégicos de Una Casa sobre el Mar para seguir creciendo juntos. Gracias a todos los que nos escuchan, síganos por nuestras redes sociales y hasta la próxima.